Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Amigas y amigos, bienvenidos a otro programa de la serie A Fondo con Amador Rodríguez Lozano. Hoy, como siempre, tenemos un programa de lujo. Tengo el placer de que esté con nosotros como invitado, aparte de Alfredo Estrada Caravantes, que ya se encuentra aquí presentes y con noticias buenas de su avance de la enfermedad de su mamá. Tengo a mi amigo, mi exprofesor, mi gurú literario, a Mario Ortiz Villacorta Lacabe, quien nos va a acompañar en un programa sobre un tema que a mí me apasiona desde la preparatoria, cuando Mario fue mi profesor de literatura, y gracias a él creo que me dio el impulso de estudiar, Alfredo. Fíjate que en la primera pregunta que hice el profesor ahí ¿cuántos libros has leído? ¿No? Y yo pensé que había leído muchos, 5. No, pues... Es una buena manera de aterrizarlo a uno, ¿no? Y entonces ahí pues con el profesor nos enseñó literatura, el amor por la literatura, la lectura y bueno, nos hicimos buenos amigos desde entonces y hoy aquí lo invitamos porque pues tú tienes ahí su currículum. De una semblanza, por supuesto que es mucho más extensa, bueno, simplemente por cuestión de tiempo. Mencionamos que el maestro Mario Ortiz Villacorta Lacabe es cronista de la ciudad de Tijuana, es licenciado en filosofía. Fue maestro y director de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, en donde le dio clases a muchísima gente. Aquí nada menos ahorita pasaron 2, 3 de sus exalumnos. Coordinó junto con Francisco Manuel Acuña Bedoya el libro Tijuana, Senderos en el Tiempo. Es un historiador reconocido, autor y gran ejemplo para muchos jóvenes que día con día reciben sus cátedras en distintas universidades de aquí de la ciudad. Gracias. Y también nos acompaña ya por vía remota don Isaac, quien aceptó está él haciendo un gran documental sobre Flores Magón, que es la figura que vamos a discutir y analizar el día de hoy. Gracias, Isaac. Presenta, sí, claro, por favor. Isaac Artenstein dirigió Rompe el Alba, basada en la vida de Pedro J. González, y fue productor de Un Día Sin Mexicanos, una película que para los jóvenes les recomendaría que si no la han visto la busquen, sobre todo para quienes vivimos en la frontera es muy reveladora. Su nuevo documental, Las Rutas de Harry Crosby, se estrenará en el Secut el día 20 de este mes, 20 de julio. Artenstein ha venido desarrollando La Batalla de Tijuana en colaboración con Claudio Lomnitz y la participación del doctor Samaniego López y Lawrence Taylor. Eso sería pues también una semblanza. Gracias, es ver de lujo la participación en este tema. Vamos a presentar un video del presidente de la República porque pues muy poca gente sabe que el presidente determinó que este fuera el año de Flores Magón, 2022. Se dice, bueno, ¿y por qué? Bueno, porque se cumplen 100 años de la muerte o asesinato de Flores Magón en Kansas. Un probable asesinato, ¿no? Entonces, el video da las razones por qué se conmemora a Flores Magón. Pero aquí vamos a discutir el tema, Isaac y el profesor, porque bueno, Baja California, Tijuana especialmente, ya se murió la profesora Rendón, ¿no? Pero era cada año era el tema héroe o traidor, ¿no? Invasor o revolucionario. Entonces es un tema que quiero que platiquemos porque desde esto lo hemos comentado en corto, es la versión de dos tipos de revolución que se querían armar. Una, la maderista burguesa, pues de una democracia solamente electoral, y la otra, una visión de revolución socialista, de libertad, de igualdades, de combate a la tiranía, ¿no? Bien, a ver, listo el video y empezamos luego, porque se nos acaba el tiempo y el tema es muy, muy, muy importante. Está dedicado a Ricardo Flores Magón,
porque hace 100 años hay dos versiones. Una de que fue asesinado en su celda en Estados Unidos y otra que murió por un infarto. Se estaba haciendo un trámite para su liberación. Era en ese entonces Álvaro Obregón, presidente de México. Ricardo Flores Magón, sin duda el dirigente social de más firmes convicciones. Mucho tiempo de su vida lo vivió en la cárcel. Cuando lo traen, en todas las estaciones del tren se llevaron a cabo mítines. Los obreros, sobre todo los ferrocarrileros, porque en ese entonces tenía mucha fuerza el movimiento ferrocarrilero, el movimiento obrero. Le hicieron un gran homenaje a este dirigente, olvidado durante mucho tiempo por sus posturas radicales, anarquistas. Bien, pues hasta aquí las palabras del presidente. Ya nos dejó enmarcado el debate, estimado profesor Villacorta. Totalmente. Isaac. ¿Héroe o traidor para los bajacalifornianos? Para México definitivamente no hay ninguna duda sobre su personalidad, ¿no? como precursor de la Revolución Mexicana, pero fue algo de más. Las visiones de la Revolución Mexicana. Bueno, lo que pasa Hay es una carta demoledora en regeneración, perdón que te interrumpa. Sí. De Flores Magón en contra de Madero. Y le dice, te estás aprovechando de lo que nosotros hicimos en el Partido Liberal. A ti nadie te conocía antes de 1908 y nosotros ya habíamos hecho un sendero. Y como nos tienen miedo a nosotros, Porfirio Díaz te está dando facilidades a ti para que seas candidato. ¿No está demoledora? Sí, a eso iba que Ricardo Flores Magón, junto con sus hermanos y con otros revolucionarios precursores de la Revolución Mexicana, lucharon desde mucho antes, 10 años antes, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ya estaban luchando, ya estaban siendo encarcelados, ya estaban siendo perseguidos, ya se les habían cerrado periódicos, ya la policía los había golpeado, en fin, existía toda una situación de indignación, de denuncia permanente de las arbitrariedades y de las injusticias cometidas por el gobierno de don Porfirio Díaz y de todos sus secuaces, porque no era él solo, se había extendido toda una red de corrupción como es natural. Así es que, pero bueno, yo quisiera antes que nada abrir un pequeñísimo paréntesis para poder entrar y decir, primero, felicitarte muy cordialmente por ese reconocimiento que recibes y el trabajo que vas a realizar ahora en el centro del país, en la Ciudad de México, con el nuevo nombramiento de acuerdo a tu trayectoria política y profesional. Mil felicidades. Gracias, bueno, ya se adelantó el profesor, lo vamos a ver al final, pero gracias, profesor. Cineasta, Isaac, ¿quieres seguir o le damos la palabra a... Bueno, hay muchas cosas de las que iremos hablando. Hay que aprovechar que está con nosotros Isaac Arnstein, que también tiene una influencia muy grande en el reconocimiento de figuras importantes en la historia de Tijuana. Adelante. Amigo Isaac, adelante, el micrófono es tuyo. Bueno, a todos, un placer acompañarnos con este tema que pues siempre nos apasiona. Acabo de entrar al programa por teléfono y pues ¿cuál es el enfoque que deberíamos tener?
simplemente la pregunta si fue filibustero el movimiento magonista o a qué me debo de referir sobre el tema. Así, con mucho gusto, Zach. Mira, en el país, como dijo el presidente, hay un reconocimiento total y absoluto al trabajo de Flores Magón, de sus hermanos, de sus escritos en regeneración, las huelgas de Cananea, las huelgas de Río Blanco, ¿no? Los movimientos que hizo desde la Preparatoria Nacional cuando se inscribió, que son los que empiezan los movimientos en contra de Porfirio Díaz. Pero aquí en Baja California, cuando se inicia la revolución, hay una revolución que se inicia en San Luis Potosí con el Plan de San Luis y en Coahuila con el movimiento maderista. Pero aquí hay otra revolución que no comparten la visión de aquella revolución. Aquella la consideran pequeño burguesa, limitada solamente al voto, y que incluso es demoledor la crítica de Gómez Magón, de Flores Magón, cuando dice que es representante de la burguesía y de alguna manera tiene los mismos nexos con el porfirismo. Y aquí se viene a una revolución social que se inicia con la toma de Tijuana, con la toma de Mexicali, con la creación de comités de base y de devolución de tierras en San Quintín. Y aquí durante muchos años en Tijuana se hacía un homenaje en un monumento que ya no está frente al toreo de Tijuana, que tampoco ya está, ¿no? Y se hacía un reconocimiento a los que defendieron el ataque de Flores Magón y lo acusaban de filibustero, traidor a la patria, quería invadir México para otros fines. Y eso es lo que queremos discutir, estos enfoques, y como sabemos que estás haciendo tú un documental y que tienes mucha información, no solamente mexicana, sino norteamericana, entonces nos encantaría conocer tu opinión al respecto. Claro, bueno, pues definitivamente no considero el movimiento magonista filibustero de entrada, y mi interés con la figura de Ricardo Flores Magón, el movimiento magonista, pues se inicia desde prácticamente cuando yo estaba en la escuela de cine en Los Ángeles, allá por los 70, principios de los 80, y pues me acuerdo claramente, para nuestra generación, la generación que surge después del 68, pues descubrimos a Ricardo Flores Magón con aquel libro me acuerdo, lo compré en la librería El Día, de Ediciones Era, simplemente llamado Regeneración, que eran pues una selección, una antología de escritos de Ricardo Flores Magón que pues nos impactan, ¿no? Nos impactan fuertemente porque pues nosotros que nos formamos en las escuelas mexicanas, la primaria, por ejemplo, desde la primaria, pues era una visión de la Revolución Mexicana con pues los grandes héroes, ¿no? Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, etcétera, 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 y claro, mención de Pancho Villa y Emiliano Zapata, pues como los héroes nacionales de la Revolución Mexicana, y a Flores Magón pues prácticamente no se le mencionaba en aquel entonces, y luego a nosotros enterarnos que toda esta cuestión de la llamada invasión filibustera de Baja California en realidad tenía que ver con un movimiento que se gestó precisamente por Ricardo Flores Magón, su hermano Enrique, el Partido Liberal del Exilio en Los Ángeles, y pues nos enteramos que ese movimiento toma las ciudades de Tijuana, Mexicali, Tecate, iza la bandera con el lema anarquista de Tierra y Libertad, y desde luego pues ahí empezamos a profundizar. Descubrimos la obra de Long Blaisdell, La Revolución del Desierto, muy importante, y pues una gran bibliografía que se ha dado, culminando, cabe comentar, con una extensa bibliografía, ¿cómo diríamos? Pues se ha digitalizado prácticamente toda la obra de los hermanos Flores Magón, toda la edición de su periódico Regeneración, por el INA está disponible en línea. Ahora, no sé si algún exista, y hago esta pregunta a ustedes, exista aún gente en Baja California que tome la
posición de que los Flores Magón fueron filibusteros o ya eso ya pasó a la historia? Desgraciadamente sigue, Isaac, ese es un tema que hay algunas gentes que han mantenido esa línea y cada año pues se reitera ese debate. Mario, ¿quieres comentar algo? 22 de junio, cada 22 de junio hay un acto oficial organizado por algunas instituciones, entre ellos la Sociedad de Historia de Tijuana y el Ayuntamiento, donde participa también el Ejército, y algunos de los oradores siempre resalta el hecho de que se está conmemorando la victoria del pueblo baja californiano en contra de la invasión filibustera de 1911. Y hemos insistido, no desde ahora, desde el Congreso de 1956, el Congreso de Historia de Baja California del 56 y el segundo Congreso de Historia celebrado en el 2020, que la invasión filibustera no existió nunca. Bueno, vamos a seguir con este tema apasionante, si me permiten una pausa, porque bueno, finalmente estamos en una televisora comercial, entonces vamos a la pausa y regresamos con este tema que es verdaderamente apasionante. Pues aquí seguimos con el debate que se puso más rico mientras teníamos la pausa. El profesor contestando, Isaac, de que sí, existe un debate que se da cada año sobre si fue filibustero o no los Flores Magón, y luego se reconoce poco en Baja California el enorme esfuerzo revolucionario de quizá la figura más limpia, más clara, más comprometida de la lucha social en México. Fíjate, de todos los tiempos. Sí, Ricardo Flores Magón fue un prócer y un ideólogo, más que nada un ideólogo. El problema es cuando empieza él, cuando envía grupos a Baja California. Pero hay que entender esto. Para poder entender el problema de 1911, la intervención del ejército o de los grupos magonistas, que a él no le gustaba que se les llamara así, porque él tenía una extraordinaria modestia en ese sentido. Hay que entender el problema en el contexto de la Revolución Mexicana. Finalmente era el más radical, pero era un grupo más de la Revolución Mexicana, que ya tenía incursiones desde 1906 en Cananea, en Río Blanco. Si no, pregúntenle al diputado. Ellos son los ideólogos de esas dos constitucionalista, Esteban Vaca Calderón, que fue uno de los organizadores del movimiento en Cananea, y él era revolucionario. Sí. Y posteriormente tuvieron más o menos unas 25, 26 entradas en distintos estados: Chihuahua, Sonora, Coahuila y Baja California. Y Baja California es uno de ellos. ¿Por qué desde Los Ángeles? Porque ya habían estado presos en varios lugares de Texas los dirigentes del Partido Liberal Mexicano, y la persecución los fue orillando hasta Los Ángeles. Sí. Y desde Los Ángeles organizaron lo que consideraban ellos era la incursión que debería de iniciar la revolución. Iniciar la revolución en todo el país. Claro. Y claro, el rompimiento con Madero se debe a la posición ideológica de Madero y a la posición ideológica de... Ahora que Isaac está haciendo este documental, hay un archivo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Sí, claro. Donde demuestra que todo el sistema consular mexicano, funcionaba como espionaje para seguir a los Flores Magón, por todos lados. Por eso es que los metieron 10 veces a la cárcel. Sí, más o menos se calcula que 20 años de la vida de Flores Magón estuvo en la cárcel. Sí, y ahí en ese archivo vemos, Isaac, la persecución que hizo el gobierno porfirista de estos hombres a quienes les temía sus ideas liberales, sus ideas de justicia, sus ideas de libertad. La mención de grupo filibustero es una calumnia hecha por el propio Porfirio Díaz.
que en esos momentos, al principio les llamaban los revoltosos, por definirlos de alguna manera. Entonces él en su informe señala que son grupos filibusteros y pega en la conciencia de mucha gente de aquí de Baja California, que además eran pequeños pueblos. Mexicali y Tijuana 500 personas. eran unas villas, ¿no? Sí. Había cuántas gentes. Dicen que un ejército revolucionario o un ejército de filibusteros entró a Mexicali. No, eran mexicanos encabezados por José María Leiva y Simón Bertol, hijo de una mexicana y de un alemán, y grupos que ya estaban esperando, como Margarita Ortega, una mujer extraordinaria de una gran calidad humana, que por cierto muere fusilada, entregada por gallegos, que también participó en esta época y que después se convirtió en un general de los cristeros. Bueno, pues esto hace que este movimiento, que tiene una gran influencia y un gran apoyo de los socialistas y de los anarquistas en Los Ángeles y en California, empiecen a participar y a entrar extranjeros. Y esto confunde más todavía la situación, porque hay un 90%, sobre todo las tropas que van de Tijuana, del 90%, pero tiene un 10% de mexicanos, particularmente de indígenas bajacalifornianos que esperan participar para recuperar sus tierras, quitado por los rancheros y hacendados que se hicieron ricos quitándoles las tierras a los indígenas, por un lado. Y por otro lado, la ciudad de Mexicali, o mejor dicho, los poblados de Mexicali, estaban en manos de las compañías extranjeras. Eso no lo podemos negar. Ahí está, Isaac, el contexto. Yo solamente agregaría, ¿no?, que tenemos que decir con toda claridad que el gobierno de Baja California era porfirista. Realmente. ¿No? O sea, no era un gobierno revolucionario democrático. Y la evidencia crece tanto que cuando se da el debate en el Congreso 16-17 para calificar la elección del diputado por Baja California, se la niegan. Dice, no, ese es un estado porfirista, no se la demos. Por ahí surge alguien sensato y dice, no podemos hacer eso porque sería como reconocer que la revolución no llegó a todo el país. Vamos a darle la entrada a diputado. Pero, sí, ese era el contexto, Isaac. Nombran un médico de Mexicali, amigo del coronel Esteban Cantú, que además ya el coronel Esteban Cantú, que llegó precisamente para terminar de abatir a los magonistas, pues se asienta en el poder y bueno, y esa es otra historia muy interesante. ¿Algún comentario, Isaac? Pues sí, entonces me queda todo muy claro, coincido con todo lo que se ha comentado alrededor de los Flores Magón, su movimiento, su ideología. La he estudiado, la conozco bien, y lo que queda claro es que a pesar de que se celebra este evento en las que honran a los llamados defensores de la integridad nacional, o sea, el ejército porfirista de Baja California, no hay ningún historiador serio hoy en día que diga que los Flores Magón, el movimiento magonista, fue filibustero. Pienso que han de ser algunos miembros de esa sociedad de historia, no sé quiénes sean, y algunos pues funcionarios públicos, pero no conozco ningún historiador serio alrededor de este tema que defienda esa tesis que los Flores Magón fueron filibusteros. Ahora yo quiero platicar, pues tal vez al enfoque particular que yo tengo. He estado colaborando con Claudio Lomnitz, el historiador Claudio Lomnitz, que tiene un excelente libro recientemente editado, bueno, hace un par de años, que se llama El retorno del camarada Flores Magón. Y el enfoque de Claudio es la trayectoria de los Flores Magón en California, en los Estados Unidos, y cómo crean esos lazos, esas alianzas de las que se comentaban ahorita por ustedes, con socialistas, anarquistas. Muy poca gente sabe tal vez que una de las lideresas del Comité de Defensa de los Flores Magón, cuando los iban a enviar a la cárcel en Los Ángeles, era también la lideresa del movimiento feminista llamado para el sufragio femenino, vaya. Entonces, los Flores Magón hacen alianzas muy importantes en California, en Estados Unidos, y sí, desde luego,
en el momento cuando arranca el movimiento magonista, cuando toman Mexicali, Tecate y Tijuana, pues sí, iban muchos de esos aliados, sobre todo los anarquistas, los llamados Industrial Workers of the World, o los Wobblies, ¿no? Cabe recalcar también, tal vez ya se mencionó, pues la alianza con los socialistas. De hecho, John Kenneth Turner, defensor de los Flores Magón, junto con su esposa Ethel Duffy Turner, la gran cronista del movimiento magonista, John Kenneth Turner, al conocer a los Flores Magón en la cárcel, se inspira para hacer su libro clásico de denuncia, México Bárbaro, que denuncia al régimen porfirista. Entonces, vemos cómo culturalmente, políticamente, ideológicamente, los Flores Magón trascienden de ser simplemente, ¿cómo se diría?, combatientes en contra del régimen porfirista, y luego, desde luego, se les considera precursores de la Revolución Mexicana, a una ideología que era, pues, en realidad anarcocomunista. De hecho, los Flores Magón no iban a coincidir con ningún gobierno que emanara de la Revolución, porque esencialmente ellos no creían como anarquistas en el Estado, en el gobierno. Ellos tienen una visión tal vez más utópica de comunidades independientes a través del país, a través del mundo. Yo creo que ellos ya a la altura de la Revolución Mexicana, cuando están tomando ciudades importantes en Baja California, ellos, y creo que en eso coincide el maestro Marcos Samaniego en su libro Nacionalismo y Revolución, que ellos ya veían a México como parte de una revolución mundial en contra del capital. Sus aliados en Estados Unidos... Una pausa. También... Perdón, tenemos que hacer una pausa, ahorita regresamos contigo. Ya sabes que como aquí son verdaderamente dictatoriales los productores, y pues, hacemos una pausa de 1 minuto y regresamos. Perdón, Isaac. Dos temas que son muy importantes que de la discusión y del comentario que estábamos desarrollando con Isaac, es que hay que entender que las luchas libertarias implican internacionalismo. Es decir, y aquí tenemos un caso muy famoso, que es ¿cómo se llama? Este español, Francisco Javier, ¿no? Mina, claro. Mina, que allá lo emocionó Servando Teresa de Mier en México, en España, hablándole de la independencia de México, y se viene Francisco Javier Mina, siendo español, a luchar contra... Pero él era un liberal y entendía que la lucha en México contribuía también a la lucha. Es una internacional. Y tenemos el caso de Garibaldi con Madero, y tenemos el caso de Lafayette con Washington. Y de muchos norteamericanos que pelearon al lado de Madero. No estamos hablando de 5 o 6, hablamos de cientos. Y el batallón de San Patricio irlandés, que se pasa completito de los franceses a apoyar al ejército mexicano. La lucha por la libertad. Cuando yo estaba en la universidad y viene el tema de el Che Guevara en Cuba. No, ese ya había pasado, no soy tan viejo. No, el tema de los sandinistas. Todo el mundo en la universidad se quería ir a pelear a Nicaragua. ¿no? De hecho, hubo gente en Guatemala y El Salvador también. Y mexicanos también, y algunos importantes en el gobierno ahorita, que estuvieron ahí. Es internacional, ¿no? Pero además quiero, un poco, para no todo sea Baja California, Flores Magón y sus hermanos, que son diferentes, Isaac, Jesús sí acepta ser secretario de Gobernación con Madero. Con Madero, ¿no?
a Flores Magón, a Ricardo, le ofrece ser vicepresidente. Dice, nunca de los nunca voy a ser vicepresidente de un gobierno. Claro, porque es contrario a su ideología anarquista. Pero hay muy importante, porque esto lo quiero comentar. Hay unas declaraciones del obispo Montes de Oca de San Luis Potosí, que era un clérigo muy fuerte, muy poderoso, de la Iglesia Católica, donde se burla de las leyes de reforma y dice, estas ya no existen, ahí están, pero ya nadie las obedece. Y entonces eso provoca a todos estos liberales, Praxedis Guerrero, Juan Saravia, Filomeno Mata, a hacer una convención del Partido Liberal Mexicano, herederos del juarismo en San Luis Potosí. En San Luis Potosí, pero fíjate que su reclamo nada más en principio era religioso. Y por cierto, como un tema de curiosidad, participan bautistas, participan luteranos, ¿no? Que estaban también molestos porque pues, la Iglesia Católica se sentía la única dueña de las conciencias de los mexicanos. Pero entonces llegan los Magón y dicen, señores, sí, qué bien las leyes de reforma, pero el tema es la injusticia, el tema es la igualdad, el tema es la libertad, el tema es la democracia. Este país no puede seguir en manos de los mismos. Y es ahí donde el Partido Liberal Mexicano asume todos esos principios que después vamos a estar reflejados en la Constitución mexicana, básicamente el artículo 5º constitucional. Quería enmarcar nada más esto para que si alguien quiere opinar. Bien, es verdad, el Partido Liberal Mexicano incorpora, mejor dicho, los seguidores del partido incorporan a la Constitución mexicana los postulados del Partido Liberal Mexicano. Por cierto, debemos decir que Flores Magón ya en las últimas etapas de su vida también le parecían blanditos, light o ligeros, y ya no estaba totalmente de acuerdo en algunos de ellos, puesto que él entronizaba o pedía eliminar los gobiernos y las presidencias. Dice, una vez que triunfemos, si el pueblo quiere, nombraremos alguna forma de gobierno. Quisiera aprovechar rápidamente para señalar otra cosa. Yo en lo particular siento un respeto por la memoria de las personas que lucharon contra los que llegaron contra los magonistas, porque engañados o no, eran gentes que honestamente estaban defendiendo lo que ellos consideraban su tierra, su país. Creían que defendían parte de una invasión. Y se enfrentaron a una fuerza superior sabiendo que no había escape, que no había salida. Eran alrededor de 79, quizás 80 personas contra 200 o 300 o más personas que venían con alguna experiencia en armas y venían bien armados. Y bueno, se enfrentaron, ofrecieron su vida y murieron. Y sus descendientes guardan ese respeto. Muchas veces hemos tratado de suavizar esa posición, pero es un poco difícil. Es un poco difícil que los descendientes entiendan de lo que estamos hablando en este sentido. Yo de todas maneras expreso mi respeto por ellos y creo incluso que tienen el derecho a tenerle un mausoleo siempre y cuando no sirva eso y la calumnia del filibusterismo para denostar a la figura de Flores Magón y sus seguidores, que fueron hombres y mujeres, hombres y mujeres, que aún después de la muerte de Flores Magón y durante muchos años de su vida siguieron la lucha, como su propia esposa y como la esposa de Turner y el propio Turner. Sí, claro. ¿Algún comentario, Isaac? Pues coincido de nuevo con todo lo que he expresado. Ahora, en mi enfoque, llamémoslo cinematográfico, tanto el tratamiento documental o el de largometraje dramatizado, pues es necesario tener un protagonista, un antagonista, y desde luego el protagonista es Ricardo Flores Magón, pero hay un personaje que creo que merece más estudio, ya se le ha estudiado, el personaje de Dick Ferris. No se oyó el nombre, perdón. ¿De quién, Isaac? Dick Ferris. Dick Ferris. Y que lo leemos desde la historia que hizo Lowell Blaisdell en la Revolución del Desierto, The Desert Revolution. Dick Ferris se asocia con Harry Chandler de Los Angeles Times. Como ustedes deben de saber,
el general Otis, que era el suegro de Chandler, socios de Los Angeles Times, eran dueños de 800,000 hectáreas o acres de la Baja California. Sí, claro, ahí estaba el interés. El interés tiene pies, decía mi abuelita. Sí, y Dick Ferris es contratado para promover la gran feria en Balboa Park, que era para conmemorar que la exposición panamericana para conmemorar la apertura del Canal de Panamá, que significaría que la ciudad de San Diego, el puerto de San Diego, sería el primer puerto de entrada por todos los barcos que cruzaron el Pacífico. Entonces, se le da mucha importancia a San Diego y se crea toda esa infraestructura para la gran feria que se va a llevar en Balboa Park, donde los edificios aún existen de esa gran feria. Dick Ferris, de manera muy oportunista, era un tipo de Donald Trump en la cuestión de la publicidad, promoción. Era un actor que había tenido mucho éxito, tanto como actor, como también para promotor de grandes eventos, como las primeras exposiciones y carreras de aviones en aquella época, a principios de la aviación, a principios del siglo XX. Llega a San Diego y utiliza de manera muy oportunista pues el maravilloso levantamiento a la Revolución Mexicana que se manifiesta aquí en Baja California, y de hecho empieza a transar con algunos de los últimos líderes en Tijuana, antes de la culminante batalla de Tijuana, donde expulsan a los magonistas, el Ejército Federal, y trae una propuesta que ahí sí podemos leer un poco de filibusterismo de parte de Dick Ferris, socio de Harry Chandler, que propone una república del juego, un Sporting Republic, en donde Baja California se convertiría pues en la república del juego de azar, los casinos, peleas de gallos, peleas de box que estaban prohibidas en el lado americano. Entonces, esa es la propuesta. De hecho, Carl Price entra en conferencias con Dick Ferris, y al entrar Dick Ferris con Carl Price, los magonistas, ya al mando del último comandante de las fuerzas magonistas, Jack Mosley, los rechazan, los echan para afuera, y pues se enfrentan al Ejército Federal, pierden la batalla de Tijuana y termina ahí el movimiento magonista. Pero Dick Ferris perdura, regresa. Tenemos documentación de alguna compraventa de terrenos en Ensenada para llevar a cabo esa república, no deportiva, república del juego, el Sporting Republic. Desde luego fracasa, pero fracasa esa visión relativamente, porque ahorita se mencionó el personaje del coronel Esteban Cantú, que asume la gobernatura del territorio de Baja California, y de hecho la visión de Dick Ferris se vuelve realidad con la iniciativa de Esteban Cantú, que logra de manera muy hábil deslindarse el mando del centro, de los gobiernos revolucionarios. Él logra evadirlos, lo invita, creo, no sé si Obregón, a conferenciar en México, pero él nunca acepta ir a México porque sabía que definitivamente lo iban a encarcelar. Entonces Esteban Cantú, pues él da puerta abierta, de hecho, a intereses norteamericanos que se asocian con él para los casinos, para las carreras de caballos, también se asocian pues para la venta de licor, llega la prohibición de Estados Unidos. Pues Cantú, de cierta manera, pues realiza esa visión de este personaje, Dick Ferris, que cabe decir que, al igual que los Flores Magón fueron procesados por violar las leyes de neutralidad en la Corte de Los Ángeles, también Dick Ferris y Harry Chandler fueron procesados. Desde luego, con ellos
no procedieron esos cargos, pero con los Flores Magón sí fueron, de hecho, procesados y fueron enviados a la cárcel de McNeil Island en el estado de Washington. Entonces, ese personaje de Dick Ferris, desde el punto de vista de la narrativa cinematográfica y desde la historia también, es muy importante, porque de hecho, del lado de los Flores Magón, pues estaban todas las fuerzas libertarias, progresistas, y Dick Ferris, con su sociedad, con Harry Chandler, Los Angeles Times, pues ya podemos entrever que pues es el gran capitán norteamericano, que desde luego estaba aliado con Porfirio Díaz. Entonces, quería nada más comentar ese... Es muy interesante, ya estamos muy emocionados en la espera de tu documental. Te agradecemos mucho tu participación, realmente ha sido muy rica, muy importante. Con este último aspecto es fundamental para entender las contradicciones que había en la frontera, no todo era blanco y negro como se cree, ¿no? Gracias, Isaac, te agradecemos mucho y estamos en contacto. Un abrazo. Gracias por la invitación. Felicidades. Es un elemento perturbador, incidental en este asunto que no trasciende fundamentalmente, pero sirve para confundir y para crear condiciones contradictorias junto con la prensa norteamericana, que nunca presenta objetivamente lo que estaba pasando aquí y que además toma parcialmente declaraciones de algunos de los líderes del movimiento, pero no de los líderes ideólogos, sino de los jefes que, por cierto, se contradicen, no están en contacto con el mando liberal en Los Ángeles y que ni obedecen a Los Ángeles ni en Los Ángeles no envía las Necesitamos direcciones. más tiempo para Totalmente, ¿no? programa, pero ya se nos está acabando Se nos va el tiempo, ni hablar. Y quisiera que comentáramos, porque el presidente de la República en su video dice algo bien importante. El presidente dice que ya estaban en el proceso con Obregón, ¿no?, para liberarlo. ¿Y qué sucede? Pues la muerte de él es muy sospechosa. En realidad, si él fue asesinado por las manos de un custodio, o bien muere por enfermedad producto de los malos tratos, de la mala alimentación y del no cuidado, que también por las omisiones es un asesinato. Sí, pero yo me quiero comentar, perdón, planteé mal la pregunta. Hay un pequeño librito que se llama Postulario Íntimo, que son cartas que se envían entre los amigos de Flores Magón, que tienen como regla que no sean más de 2 cuartillas. Y ahí, no sé si en ese o en el de Regeneración, dice, me niego me están pidiendo que mande una cartita para que yo diga que indulto y pedir perdón, me niego, me daría vergüenza. Después de todo lo que he sufrido desde que fui líder estudiantil, las cárceles, todo lo que me ha pasado, pedir perdón para regresar. Sí, decía, ya lo perdí todo. Sí, lo único que no voy a perder es la dignidad. Y porque tú dijiste hace rato de la ideología, y él dijo, lo más importante es que quede sentado, que hay un proceso ideológico de cambio nuevo. Y acuérdate de su frase final, creo que es lapidaria: prefiero seguir siendo un soñador encadenado que un hombre práctico. Sí, esa frase me encanta, y decía yo que hace muchos años, cuando estábamos en la prepa, fuimos a un programa, el profesor y yo era estudiante, y había un compañero que se llamaba Luis Rey Ochoa Maldonado, ¿no? Y dijo esa frase y se rieron de él. Se rieron. Bueno, no conocían el contexto, quizás. Y el grupo de poesía coral, al presentar el llamado Poema Libertad, la pronunciaba también precisamente uno de las estrellas declamadores del Pedro Ochoa. Pedro Ochoa, al empezar el poema, decía esa frase: prefiero seguir siendo un soñador encadenado que un hombre práctico. Profesor, amigo, gracias, se nos acabó el tiempo. Así Te vamos a invitar, podemos seguir el siguiente... Cuando gusten. Porque hay mucho que hablar. Todo esto que estuviste hablando de cómo el teniente Guerrero después se hizo revolucionario, villista, o sea, todo eso es bien importante para que la gente Y algunas de las figuras que lucharon en ese momento o que estuvieron en contra de Flores Magón, después participaron activamente en varias etapas de la Revolución Mexicana. Gracias, profesor. Muy amable por tu presencia. Amigos, ya nos quedan muy poquitos minutos y quiero comentar algo que el profesor Villacorta comentó. La doctora Claudia Sheinbaum
me hizo el gran honor el día de ayer de nombrarme coordinador general interinstitucional de su gobierno en la Ciudad de México. Por lo tanto, a partir del próximo lunes seguiré mi trabajo político administrativo apoyando a los esfuerzos del Distrito Federal, de la doctora Sheinbaum. Y no se preocupen, no crean que me voy a seguir viniendo a mi programa. Aquí Alfredo y yo estaremos coordinados, pero les quiero pasar esa primicia. Me incorporo al gobierno de una mujer extraordinaria, trabajadora, talentosa, que ha logrado que la Ciudad de México sea una de las ciudades más modernas, con más derechos y más libertades del país. Gracias por su atención y nos vemos la próxima semana en otro programa más de A Fondo con Amador Rodríguez Lozano y Alfredo Estrada Caravantes.